pensamiento en esta noche. Pensamiento en la palabra del Señor. En el libro de Judas. Judas. No es Judas Iscariote. Otro Judas. Un libro que tiene solamente versículos, tiene un solo capítulo. Me gustaría centrarme en el verso 3. Judas, versículo 3. Vamos a estar en torno a este pensamiento. Quiero, con la ayuda del Señor, ser fiel a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amados, verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Honra tu palabra en esta noche. Y ayúdame, Señor, a ser fiel a esta palabra. Que sea un verdadero mensaje del trono de Dios. Una palabra autorizada del trono de Dios para nuestros corazones. Lo que has sancionado para esta noche, hazlo de acuerdo a tus propósitos. Esta palabra traspase el alma y llegue a nuestro espíritu en esta noche, Señor. Oh Dios, necesitamos ser ministrados por tu palabra. Háblanos por la dignidad de tu palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida. Amén. Contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Contender por la fe. Ese es el tema de este libro, de esta pequeña epístola de Judas, que tiene bastante material para escudriñar todo el mensaje de Judas. Contender por la fe. Esta epístola fue escrita por Judas, y lo más probable que fue Judas, el hermano de Santiago. Por tanto, también era hermano de Jesús. Es lo que los comentaristas dicen. Pero sea él o no, lo cierto es que fue escrita entre el año 65 y 70 después de Cristo. Y para las iglesias de Asia, de la provincia romana de Asia, y para las comunidades judías. Eso también coinciden los comentaristas, porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento, así que probablemente sea para un público de base judía. La primera generación de cristianos tenía su base en el judaísmo, en la enseñanza de la ley. Por tanto, muchas de las exhortaciones toman mucho del Antiguo Testamento. Y es porque eran las escrituras en ese momento. Recordemos que el canon del Nuevo Testamento no estaba determinado en aquel tiempo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de las escrituras, se refiere a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, lo que se llamaba la ley y los profetas. Pero independiente de la localización del texto, como se dice técnicamente cuando uno aborda un texto, localizar el texto significa determinar el autor, determinar la fecha, determinar la ocasión, el contexto. Eso se llama la localización del texto. Hay un mensaje universal, porque estas epístolas se le llama también epístola universal, porque no tiene el nombre de una ciudad o de una iglesia específica como las epístolas de Pablo, sino que son epístolas generales, que bien pueden ser una exhortación a toda la iglesia.
Y fue escrita en tiempos donde comenzaban a haber problemas en la doctrina, problemas en lo que la iglesia creía. Yo recuerdo a alguien hizo esta reflexión, no sé quién en este minuto, pero me pareció muy atinado, porque a veces nosotros también tenemos problemas con la doctrina. Y no digo que esos problemas hay que desescatimarlos, hay que tenerlos por cosas sin importancia, no, son cosas importantes. Pero otras generaciones tuvieron problemas aún mayores. Por ejemplo, habían problemas y se estaban instalando problemas en las iglesias con la naturaleza de Jesucristo. Las enseñanzas de los griegos. Recuerden que el tiempo del Nuevo Testamento fue en plena cultura greco-romana. Entonces el pensamiento griego en el mundo del apóstol Pablo, por ejemplo, estaba muy arraigado. Sectas como los epicúreos, los estoicos, pensamientos, filosofía. Pablo predicó en Atenas, por ejemplo. Y esas ideas evidentemente también estaban en la iglesia instaladas. Y por otro lado el judaísmo, los cristianos judaizantes que querían volver a los rudimentos de la ley de Moisés. La iglesia en Gálatas, por ejemplo, tuvo problemas de doctrina serios. Problemas con la escatología, por ejemplo, en la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo tuvo que escribirles una carta para explicarles que el arrebatamiento aún no había tenido lugar. Y ahí, gracias a esas cartas, hoy día tenemos luz de otros temas que tal vez no tendríamos la misma luz. Pablo es quien nos habla del anticristo, el hombre de pecado. Es el apóstol Pablo el que nos da el orden de los acontecimientos. Como primero se levantarán los muertos en Cristo, luego nosotros, los que habremos quedado. Gracias a estas enseñanzas hoy día podemos enseñar que la iglesia no pasará la gran tribulación, por ejemplo, que es lo que nosotros creemos. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y sabemos que el anticristo no se puede manifestar porque hay algo que lo impide. Esos argumentos están en las cartas del apóstol Pablo y que han venido a iluminar el resto de la literatura apocalíptica de la Biblia, principalmente del libro de Apocalipsis, de Daniel y otros capítulos sueltos en varios libros, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que Dios a cada hombre le dio un pedacito de la revelación. Nuestro trabajo es armar el rompecabezas, porque ninguna persona tuvo el 100% de la revelación, sino que hay cosas que fueron reveladas en el Antiguo Pacto, otras cosas en el Nuevo Testamento, y con la gracia del Señor en estos tiempos vamos teniendo la luz para interpretar, para ir contextualizando, ¿cierto?, la palabra de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra realidad. Pero aquí había una realidad en que se estaban metiendo o se estaban infiltrando personas con otra enseñanza, con otra doctrina, especialmente que atacaban la naturaleza de Cristo, la cristología. Y por eso aparece este término que a mí me parece muy interesante: contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La palabra contender ardientemente viene del griego epagonixomai. No importa si no memorizan la palabra. Epagonixomai. Y significa contender acerca de una cosa como un combatiente. Es un combate a muerte. Este sufijo, ai, las últimas palabras, el griego es una lengua, desde el punto de vista lingüístico, más aglutinante que el español. El español es una lengua semiflexiva, por eso en el español existen los artículos, los pronombres, las preposiciones. Si quiere hacemos un poquito de clases acá, empezamos la tarde. En cambio el griego
son lenguas más aglutinantes, es decir, que sus casos gramaticales, todo lo que tiene que ver con la gramática del texto están en la palabra. Por tanto, estas terminaciones, agonixomai, por ejemplo, eso denota un combate intenso. Por ejemplo, Jesús en el huerto de Getsemaní, dice que él sintió una gran congoja en el alma cuando oraba: Señor, pasa de mí esta copa, y fue él afligido, se conmovió de espíritu, dice la Biblia. Ahí hay una palabra que se llama agonixomai, que habla de una agonía extrema, de un dolor extremo, y está el mismo sufijo griego. O cuando dice la Biblia que el Señor vio a sus hermanos como ovejas que no tenían pastor, y él se conmovió de espíritu y lloró. La palabra conmover de espíritu es el término splagmixomai, y de ahí viene la palabra splagma. Los que estudian carreras de la salud pueden seguir con ello, ¿no? Saben que el término splagma es una palabra antigua, se usaba en la medicina antiguamente para hablar de las vísceras, ¿no? Para hablar de nuestros órganos internos. Y esa palabra splagmixomai nos habla de una conmoción acá adentro, como que se nos mueve el estómago. No como el hermano Boris. Es como cuando uno recibe una mala noticia: se murió tal persona, y como que uno siente algo, como que se te mueve adentro. Estas emociones fuertes en griego están siempre tipificadas con ese sufijo. Y en este caso, aquí nos habla de contender ardientemente, intensamente, un combate feroz. Combatir, contender acerca de una cosa, con pasión. Y yo me pregunto, ¿qué merece? ¿Y por qué esta expresión? ¿Qué es lo que merece que nosotros nos demos la vida para combatir, para contender? No es una discusión cualquiera. Sabes que tú piensas lo que tú quieras y yo pienso lo mío y estamos en paz. No, es una discusión intensa, es un combate. Contender ardientemente. Y aquí está la otra palabra: por la fe dada una vez a los santos. Por la fe dada una vez a los santos. No es que la fe se ha ido complementando. No es que cada persona le vaya poniendo de su cosecha, como se dice en chileno. No, hay una fe original. Y para eso hay que entender un poco de lo que es la palabra fe en la Biblia. Seguimos con el griego. La palabra fe viene del griego pistis y significa firme persuasión. Y me gustó esto, dice el diccionario Reiner, a lo mejor algunos lo tienen: convicción basada en lo oído. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oído, y el oír la palabra de Dios. Por eso el autor de Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe está asociada a dos cosas: a lo invisible y al futuro. La fe está asociada a dos cosas: a lo invisible y a lo futuro. Y cuando entramos en la vida del Espíritu, nosotros estamos relacionados con estas dos cosas: con lo invisible y con el futuro. Y para eso necesitamos fe. Pero la palabra fe se usa en distintos contextos. Hay una fe que en teología se llama la fe salvífica. ¿Qué será la fe salvífica? El don de Dios de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la fe que recibimos para confesar a Cristo como nuestro Salvador. El don de Dios, la fe. Romanos 1:17, más como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Nos habla de una fe de salvación.
Es una fe, es como cuando yo les hablaba hace 2 noches atrás sobre el tema de la santidad. Está la santidad posicional, ¿cierto? Está esa santidad con la que Dios nos declara santos. Pero está esa santidad en la que tenemos que crecer todos los días, que se llama santificación. Yo tengo que crecer en la santidad, vivir en santidad. ¿Por qué? Porque soy santo. Tengo el título de santo. Y cuando uno sale de la universidad, por ejemplo, me dan el título de profesor. Pero después tengo que ejercerlo. Puedo tener el título colgado ahí, que dice aprobado con distinción máxima, profesor, ¿cierto? O el título que usted tenga. Pero después hay que ejercerlo. La fe es así también. Hay una fe salvadora, una fe para confesar a Cristo. Pero hay una fe que debe crecer en nuestras vidas. Una fe de la vida cotidiana, el don de la fe. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Cierto? Por eso el apóstol Pablo en Efesios compara la fe con el escudo de la fe. Esa fe, esa confianza en Dios que tiene que haber todos los días. Confianza en que Dios me va a ayudar, confianza en que hoy día voy a tener victoria en el trabajo, confianza en que Dios me va a usar. ¿Cierto? Que uno va creciendo en la fe y hay cosas y uno experimenta cosas nuevas porque la fe va saliendo todos los días. ¿Cierto? Y es el don de Dios, porque esta palabra fe tiene varios significados. Y siempre significa lo mismo: la firme persuasión, la convicción basada en lo que hemos oído. Ahora, esa palabra de Dios que hemos escuchado, que un día la escuchamos para salvación, hoy día la escuchamos pero para crecer en la gracia de Dios, para seguir madurando en el Señor, ¿cierto? Y en este caso, aquí en el libro de Judas, hay una figura literaria que se llama metonimia. ¿Qué es la metonimia? Una parte por el todo o el todo por una parte. Eso significa. Es decir, por ejemplo, cuando uno dice voy a comer un plato de comida, no es que me como literalmente el plato, sino que me como el contenido del plato, ¿cierto? O por ejemplo, todo el mundo llegó a este lugar. No, no es todo el mundo, es la totalidad de las personas. Ahí se llama el todo por una parte. O por ejemplo decir, acá hay 80 cabezas o 40 cabezas. No, no hay 40 cabezas, hay 40 personas, pero yo menciono una parte por el todo. Bueno, aquí Judas habla de la fe una vez dada a los santos y tiene que ver con el contenido, con una serie de enseñanzas, a lo que ellos le llamaron la fe una vez dada a los santos. El contenido de doctrinas fundamentales. El libro de Hechos capítulo 2, ¿cierto?, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto?, en la enseñanza de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles, ahí está la base de la palabra didáctica, en la didáctica. No recuerdo la palabra exacta, didaché, se pronuncia, pero de ahí viene la raíz de la palabra didáctica, enseñanza sistemática de los apóstoles. Vamos a segunda de Timoteo 1:13, porque ahí hay otra palabra interesante. Segunda a Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras para lo porvenir que echan mano de la vida eterna. Retén la forma. Ahí la palabra forma se puede también traducir como retén el bosquejo, retén el temario, retén las doctrinas fundamentales. Y nos habla que en los primeros años del Nuevo Testamento hubo una serie de enseñanzas, y esas enseñanzas principalmente tenían que ver con la cristología. Desde el sermón de Pedro, del nacimiento de la iglesia, hay una predicación centrada en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un mensaje centrado en la cruz de Cristo, la salvación por medio de la fe.
fue poco a poco armando los primeros credos. Los credos son las confesiones de fe, la declaración de aquello en lo que creemos. Y es interesante leer Filipenses 2:5 al 11. Filipenses 2:5 al 11. Yo se los leo, o si quieren buscarlo, está bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí empieza: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se cree que estas palabras constituyen un primer credo, y se dice que era un canto de la iglesia primitiva, que era una canción que ellos cantaban. Hay una canción con esta letra, ¿no? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. No sé quién la escribió ahora, pero esta canción probablemente fue una de las primeras canciones del Nuevo Testamento, de la iglesia, porque constituían su primer credo, digamos, su primera doctrina, y digamos que es un credo cristológico, porque define o resume lo que ellos creían con respecto a Cristo. Y probablemente, y así lo fue, fueron también creciendo en una serie de enseñanzas que eran parte de la doctrina de los primeros cristianos, que es fundamentalmente lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles, y cómo estos apóstoles después transmitieron esa enseñanza. Y el apóstol Pablo dice: lo que me has oído enseñar a mí en presencia de otros, esto también encarga a hombres fieles. Y era una enseñanza basada principalmente en la salvación, en la persona de Cristo, en la cruz de Cristo. Era el centro de la doctrina, era el centro de la enseñanza de la palabra del Señor. Lo que ellos podían odiar muchas cosas, pero hay algo que, como lo que dice Pablo en los Corintios: no me propuse otra cosa hablar entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Era tan potente para los primeros cristianos, para los primeros apóstoles, hablar de la cruz de Cristo, hablar de la salvación, de la persona de Cristo, que ellos estaban dispuestos a dar su vida para decir: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo ha resucitado, Él no está muerto, Él vive en nosotros. Y yo me pregunto, y es lo que quiero preguntarles en esta noche: ¿por qué estamos dispuestos a contender? ¿Por qué estás dispuesto a contender? A comprometer tu vida, tu tiempo, tu pasión. ¿Por qué estamos dispuestos a contender? A veces estamos dispuestos a contender por muchas cosas. Estamos dispuestos a contender por maneras de actuar, por estructuras, por formas que bien tienen su mérito, pero no es precisamente la persona de Cristo. No es eso lo que estamos dispuestos a contender. No tenemos celo porque Cristo sea el centro de nuestra vida, porque Cristo sea el centro de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de nuestro servir al Señor, y que sea Cristo el centro. Los primeros cristianos murieron por el nombre de Cristo. Ellos se enfrentaron a la autoridad del Imperio Romano y le dieron al Señor el nombre de Señor y Cristo, el Kyrios, el nombre que tenía el emperador. Para ellos César no es el Dios, Cristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. ¿Es Cristo el centro de nuestras vidas? Cantamos que Cristo es una realidad.
Pero Cristo es una realidad en nosotros. Es la cristología, y no solamente como una doctrina, no solamente como un libro que puede estar ocupando un lugar en nuestra casa, en nuestra biblioteca privada, sino más que una doctrina de biblioteca. Cristo, una realidad en nuestras vidas, por la cual estaremos dispuestos a dar nuestra vida si fuese necesario. Los padres de la iglesia, como Policarpo de Esmirna, dieron su vida por Cristo. Estos primeros discípulos que fueron discípulos de los apóstoles, Policarpo se dice que conoció a Juan el apóstol, era el pastor de la iglesia de Esmirna, y dice que él fue martirizado el año 168 después de Cristo. Le dijeron que se arranque, que se esconda porque lo iban a matar. Y los gobernadores le dijeron que niegue su fe, que reniegue de su Señor. Te vamos a quemar, Policarpo, un viejito de 86 años. Y él dijo, ¿para qué? Si me queman voy a sufrir un par de minutos, pero me voy a ir con el Señor. Y yo recuerdo hace muchos años haber leído esta historia. Y él dice al final de sus días, he servido a mi Señor por 86 años. Tenía más de 86 años. Y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo habré de negar a mi Salvador, quien me ha redimido? Y dio su vida. Lo quemaron. Lutero, en la dieta de Worms, en Alemania, fue llevado ante las autoridades de la iglesia de aquel tiempo, la iglesia católica, los cardenales, corriendo peligro que lo maten, que lo tome la Inquisición. Y le convidan a retractarse de sus enseñanzas, a retractarse de lo que él había dicho, de predicar el Evangelio de la gracia, de la salvación, solo por la fe. Y él termina su exposición después de estar 2 días, después de haber pedido una noche más, donde tuvo que orar, donde fue atormentado. Y el otro día, después de haber orado, después de haberse fortalecido, de no haber dormido, sino que haber estado luchando, se levanta y dice, no me voy a retractar. Mi conciencia está cautiva de la verdad. Y no me retractaré a menos que por las Escrituras me pruebe lo contrario. Dios busca hombres que quieran contender por la fe. Contender por su Salvador. Contender por la salvación. Contender porque Cristo sea el centro de nuestras vidas. Contender por la pasión por el Señor. Sin embargo, en el siglo XXI parece que este es un mensaje anacrónico. Parece que hoy día ofende la conciencia decir vamos a contender por nuestra fe. Porque hoy día se han instalado formas de pensar, ideas, como lo que estaba enseñando en estos días, la tolerancia. Debemos respetar las ideas, las opiniones de los demás. Yo te dejo predicar tu fe siempre y cuando tú no me molestes por lo que yo pienso. Tolerancia, respeto a la diversidad. El senador Quinteros, en una entrevista informal que le hicieron en un medio electrónico, después del Te Deum evangélico, reaccionó molesto ante unas jóvenes que lo estaban entrevistando, cuestionando su voto por la despenalización del aborto. Y este senador socialista le responde enojado, le dice, bueno, le dice, ya les dimos su ley de libertad de culto, ahora nosotros déjenos legislar para el resto de los chilenos. Tolerancia. Tolerancia. Le damos su ley para que ustedes ahí jueguen a ser evangélicos, pero no nos molestes a nosotros. Pero ante eso, la palabra de Dios nos exhorta a contender ardientemente por nuestra fe. Relativismo moral. Hoy día
No hay verdades absolutas. Decir esto es bueno, esto es malo. Todo es relativo porque todo tiene un punto de vista subjetivo. Las ciencias son objetivas o relativamente objetivas. 1 más 1 siempre va a ser 2. Pero la verdad de Dios nos dice que hay un camino, un Salvador, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ya Dios dio una ley moral en el monte Sinaí. Ya Dios dijo su voluntad para la humanidad. Ya la ha revelado. No hay un relativismo moral. El pecado es pecado. El problema es que el relativismo moral también se ha instalado en la iglesia. Y hemos sido laxos, permisivos. Y no me refiero a las formas externas. Me refiero a la esencia, a lo que creemos de Cristo. A nuestra fe pura. Sin embargo, en vez de contender por la fe, muchas veces contendemos por otras cosas, por nuestros intereses particulares, por nuestros caprichos. Somos cristianos de segunda, tercera generación ya en este país, o más. Y si observamos los conflictos de las iglesias, y en esto seamos un poquito más amplios que nuestra asamblea, digamos alrededor lo que habla la prensa a veces, ¿por qué contienden la gente? Por luchas de poder. Hasta en los diarios salía las discusiones que una de las iglesias más grandes de Chile tenían, por quién iba a tomar el lugar, el obispado. 3 candidatos ahí al trono. Y nosotros en nuestros pequeños reinos también, a veces nuestras luchas son luchas de poder, de lugar, por codicia disfrazada de piedad. Y yo esto lo quiero decir de manera muy sentida, chiquillos. A veces en las iglesias históricas, yo vengo de una iglesia que va a cumplir 66 años el lunes, el 4 de febrero. Ustedes son iglesia de 80 años, igual que Santiago. Y muchas de las contiendas a veces tienen que ver por diferencias entre una generación y otra. Siempre hay diferencias. Antes se hacía de esta manera. Son los problemas de las iglesias históricas. A veces se lucha por la nostalgia, por querer instalar formas, maneras que fueron de bendición, pero que no son doctrina. A veces los líderes marcamos a las generaciones porque idealizamos el pasado y queremos revivir otros tiempos. No obstante lo anterior, creo que debemos volver no a las modas del pasado, sino al llamado original de Dios. Porque sí de algo estoy seguro. Nuestra iglesia nació del corazón de Dios. Y nació con una visión de Dios. Los tiempos pueden cambiar. Antes andaba a caballo, después en moto, ahora en auto. Pero hay una visión de Dios original que nunca debemos perder. No nos enredemos en las formas, en las maneras, sino que volvamos a la visión original de Dios. Miren, quiero detenerme en este punto porque nuestras iglesias partieron porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Uno de los trabajos que hemos tenido que hacer en Puerto Montt, y digo hemos porque yo también me he sumado a este mismo trabajo, a pesar que no estoy toda mi vida en Puerto Montt, es establecer una visión.
Nosotros en Puerto Montt no creemos en la retroexcavadora. No vinimos a decir todo lo anterior estaba malo, ahora nosotros vamos a hacer las cosas bien. Parecido a lo que nos exhortaba el pastor Boris, ¿cierto? A leonar una federación. No. Yo creo, y nosotros creemos como presbiterio, que Dios siempre tuvo una visión para nuestra iglesia. Y tuvimos que escarbar, tuvimos que ir al fondo. Se había perdido, los hermanos ni siquiera sabían bien cuál había sido el origen de la iglesia. Hasta que lo encontraron en Santiago. Por ahí el pastor Alejandro Huerta encontró unas actas y las llevaron a Puerto Montt. Después hicimos unos videos, trabajamos en 2013 para el 60º, porque hay que establecer la visión. En el año 2005 se renovó la personalidad jurídica, se sacó por primera vez, no tenía personalidad jurídica la iglesia, y se estableció la visión, incluso en los estatutos de la iglesia, porque la iglesia igual es una institución, necesita que el presbiterio se preocupe de esas cosas. También eso es un trabajo espiritual, establecer la iglesia con su identidad y como una institución y proyectarla hacia el futuro. Y ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo de muchos dones ministeriales. Cuando el pastor Artemio empezó a pastorear la iglesia, alguien le dijo: el trabajo en Puerto Montt es un trabajo de corto, mediano y largo plazo, y donde van a intervenir muchos dones ministeriales. Pero siempre se acuerda que un pastor lo exhortó en una ocasión. Y encontramos que la iglesia en Puerto Montt nació porque hubo un matrimonio de jóvenes de 23 años más o menos que le creyeron a Dios. Y qué interesante, porque el pastor Boris en la mañana conversaba que la iglesia en Santiago nació de una escuela dominical, ¿cierto? Hace 81 años, porque fue un poquito antes de... Si me equivoco me corrige, yo he leído la historia en el Clamor, desde el año 89, y en la página de la iglesia de Santiago también la han escrito, he leído esa historia. Y en la primera escuela dominical, los primeros niños que estaban en la escuela dominical, entre ellos estaba el fundador de la iglesia de Puerto Montt, Gilberto Arcos. La familia Arcos Olivares fue, si no me equivoco, la primera familia chilena convertida al Señor por el ministerio del pastor Albino Gustafsson. Y este niño llamado Gilberto Arcos creció, viajó a Puerto Montt, y en Puerto Montt el Señor le habló: vente a Puerto Montt, aquí, a establecer una obra. El año 53. La iglesia de Santiago tenía como 15 años de fundada. Era una iglesia todavía en proyección, en fundación. Imagínense en esos años, 66 años atrás, agarrar el tren y venirse a la aventura. Pero Dios, que es soberano, preparó el corazón de un hermano, apellido Arcos, que lo esperó en la bajada del tren, y cuando lo vio le dijo: el Espíritu Santo me mandó a recibirlo a usted. Fue todo concertado por el Señor, y partió la iglesia el 4 de febrero del año 53 en calle Roselot, Antofagasta partió a Santiago. En Puerto Montt fue calle Roselot, cerca donde está el mall actualmente en Puerto Montt. Por ahí partió nuestra iglesia. Y ahí hubo hombres que también establecieron una doctrina. El pastor Albino Gustafsson, el pastor evangelista en ese tiempo, Juan Fredrickson, hicieron las primeras reuniones evangelísticas para fundar la iglesia en Puerto Montt. Y es nuestra convicción que esos hombres llegaron con una palabra ungida por el Espíritu Santo. Y han cambiado los tiempos, han cambiado las circunstancias. Hoy día tenemos otra luz de acuerdo a otros temas, y estamos hablando de otras cosas que nuestros padres espirituales o incluso antes de ellos no sabían. Pero tenemos que permanecer y perseverar en la misma visión, en lo que Dios soñó. Nuestra iglesia fue proyectada en ese tiempo para ser una de las iglesias más poderosas del sur de Chile. Pero hay que permanecer en la visión.
Lautaro tiene una historia parecida. Un hombre que pasó en tren y vio un pequeño caserío en ese tiempo al norte de Temuco. Y el Espíritu Santo le habló: aquí te vas a quedar. Y se ha escrito la historia que ustedes ahora están escribiendo, mis queridos hermanos. Santiago, por cierto, una historia también parecida, de un hombre que llegó a Santiago y el Señor le habló: aquí te vas a quedar. Y aquí va a empezar la obra del Señor. Tenemos que volver no a las formas del pasado, sino a la visión de Dios. No necesitamos buscar una nueva visión para el siglo XXI, porque lo importante que tiene la visión de Dios, que la visión de Dios es atemporal. La visión de Dios se maneja no en el cronos de Dios, se maneja en el kairos de Dios. No está supeditada a las circunstancias históricas. No tenemos que buscar una nueva visión, porque nuestra iglesia nació del corazón de Dios, ha sido plantada por el Señor. Y lo que Dios planta, nadie lo desarraiga. Lo que Dios planta, fructifica. Y debemos preocuparnos en este tiempo, que así como hubo hombres dispuestos a contender por su fe, dispuestos a dejarlo todo, a dejar su familia, a cruzar un océano, a dejar la capital de Santiago, irse al sur de Chile, nosotros en este tiempo debemos también contender por la fe una vez dada a los santos. Ser fieles a esta palabra, seguir predicando a Cristo, seguir levantando el nombre de Cristo. Creo que las iglesias envejecen cuando sacan su mirada de la visión original de Dios y de lo que Dios ha soñado para nosotros. Lautaro puede ser una iglesia envejecida, y ustedes, aunque son jóvenes, pueden envejecer si sacan su mirada de la visión de Dios y de lo que el Señor ha dado. Debemos en este tiempo, hermanos, así como nos exhorta el libro de Judas, contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos, por la doctrina de Cristo, por lo que Cristo es, por nuestra salvación, por este evangelio bendito, por esta palabra que sigue siendo predicada, por este evangelio que sigue transformando personas. La salvación hoy día sigue siendo igual que hace 2000 años. Solo la fe en Jesús y en su nombre nos puede hacer salvos, nos puede salvar. Y hay muchos que necesitan en este tiempo seguir en este camino. Concluye este libro de Judas con estas exhortaciones. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre, no al lado, sobre vuestra santísima fe. Edificados sobre nuestra santísima fe. Orando en el Espíritu Santo, también dice. Orando en el Espíritu Santo. Y qué importante, hermanos, que perseveremos orando en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo al apóstol Pablo en Romanos 8, 26, cerquita donde tú leíste el devocional, ¿cierto? En nuestra debilidad no sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Él quiere guiar nuestra oración a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Vamos a orar en nuestra lengua castellana, pero vamos a orar direccionados por el Espíritu Santo. Por eso cuando oramos en el Espíritu empezamos a profetizar lo de Dios, a ver lo de Dios, a declarar lo de Dios. Aleluya. Y verso 24 de Judas me alienta mucho, porque creo que siendo jóvenes uno ve a otros hermanos consiervos que tienen 40, 50 años de ministerio y uno dice, me queda tanto por caminar. Pero esta palabra me alienta. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, por todos los siglos. Amén, amén. Dios es poderoso para guardarnos. Aleluya. Yo tengo un sueño. Yo quiero envejecer. Yo quiero envejecer sirviendo al Señor. Que me pille la vejez. Aleluya. Que me quede calvo y canoso. En eso estamos. Pero sirviendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sirviendo a Dios. Yo sé que el tiempo es corto. El Pastor Boris hablaba de 30 años de ministerio. Yo he servido a mi Dios desde niño, pero del ministerio como anciano llevo 5 años. Parece que fue ayer. Y yo sueño, no solamente con envejecer sirviendo a Dios, sino con ver cumplidos sus propósitos, donde yo esté, donde el Señor me lleve. Estoy en Puerto Montt, pero yo sé que Dios me tiene con un propósito. El Señor ha hablado de mi vida, sé lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, y yo voy a envejecer y voy a ver su mano, su gloria. Y chiquillos, va a pasar los años, ustedes ya no van a ser jóvenes, van a ir otras generaciones a estos campamentos, pero el Señor puede guardarlos sin caída. Sin caída, santos, y presentarlos ante el Señor, presentarlos ante su gloria. Pero yo creo que hoy día tenemos esta responsabilidad de ser fieles al Señor. ¿Estás dispuesto a contender por la fe? ¿A batallar por la fe una vez dada a los santos? ¿A conservar la pureza de la fe sencilla, de la visión del Señor para nuestra iglesia, para tu vida? Hechos capítulo 1, verso 8, un versículo conocido, pero déjame explicarle un aspecto. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sabe qué significa la palabra testigos? Mártires. Viene del griego martureo. Mártires. Dar tu vida. No podemos contender por la fe si no buscamos una medida más abundante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo, siempre nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a la cruz de Cristo. No hay ningún otro camino donde nos va a llevar el Espíritu Santo, sino es a los pies de Cristo y a rendir más nuestro corazón al Señor. Yo quiero en esta noche, en esta reflexión que he presentado, que busquemos el Espíritu Santo. Busquemos una medida más, más abundante, que el Señor en su soberana gracia nos ministre con su Santo Espíritu en esta noche. Hace 2 noches yo les hablaba del fuego del holocausto, la ley del holocausto, que hay que prender ese fuego. El fuego es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que el Santo Espíritu de Dios venga sobre nosotros soberanamente, venga con poder, como decía el pastor en la mañana, con fuego sobre nuestras vidas. El fuego, ¿se acuerdan? La predicación de hace 2 días, el fuego viene de Dios. Aleluya. En el altar del Señor el fuego no lo pone el hombre, Sí, Señor. el fuego lo pone el Señor. Aleluya. Quiero que adoremos al Señor. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero invitarte a que derrames tu corazón adorando al Señor. Si quieres doblar tus rodillas, si quieres pasar al altar, derrámate delante del Señor. Y yo creo, Sí, Señor. cuando nuestro corazón se derrama en adoración, el Espíritu Santo viene. Y mientras adoras al Señor, el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida. El Espíritu Santo va a caer sobre tu vida, va a descender con poder sobre tu vida. Gracias. Le pedí a los chicos, vamos a terminar esta noche adorando al Señor. Y que el Señor en su soberana gracia ponga su fuego en nuestras vidas.